Estaremos abriendo las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. La Escritura dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El tema se titula Obrero aprobado. El apóstol Pablo fue el escritor de algunas cartas pastorales, entre las cuales la segunda carta que el apóstol le escribió a Timoteo pudiera considerarse como una carta de despedida o una carta de la última voluntad, debido a que el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma y solo estaba esperando el cumplimiento de su muerte. Según de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sentía que el fin de su ministerio estaba a punto de terminar y como buen mentor estaba poniendo toda su confianza en sus discípulos. Una confianza digna realmente de servir a Jesucristo y que alguien la pudiera llevar a cabo. Sus ojos estaban puestos en Timoteo y Pablo, lejos de sentir impotencia por estar imposibilitado de su libertad, utilizó la carta como su único recurso para seguir aconsejando a su joven discípulo Timoteo. No había tiempo que perder en lamentos o quejas. Pablo continúa discipulando, capacitando y transmitiendo toda su experiencia a quien sería su sucesor. Y Timoteo no solamente era considerado un hombre de confianza del apóstol Pablo, sino también era considerado un hijo fiel en la fe, tal como lo dice Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde su niñez, había sido instruido y siempre fue un fiel colaborador en todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, un fiel acompañante. Pablo lo menciona en 5 de sus cartas, diciendo que era un fiel acompañante y un fiel colaborador. Todos los años que Timoteo colaboró con el apóstol Pablo no pasaron desapercibidos para su mentor. Por tal motivo, Timoteo fue comisionado como pastor de la iglesia de Éfeso, la iglesia local que estaba atravesando ciertos descuidos doctrinales y de conducta. Y Timoteo sería el encargado de estructurar la iglesia con una sana enseñanza, tal como lo dice 1 Timoteo, en donde el apóstol Pablo le hace saber los requisitos para aquellos que desean los oficios de ministro y de diáconos, personas confiables en el ministerio, aptas para enseñar, aptas para servir. Las 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo nos muestran la importancia de preparar discípulos que a su debido tiempo puedan estar enfrente de una congregación o ser los sustitutos de algunos puestos vacantes de pastores. Porque ¿quién no ha sido testigo o ha escuchado que después de la partida de un pastor, algunas iglesias sufren decadencia, se desintegran? Todo debido a la falta de un ministro discipulado, llamado y preparado. En ocasiones se toman decisiones incorrectas, como poner a un pastor que no tiene la capacidad para estar enfrente de una congregación, o se busca favoritismo, o se le da un cargo a una persona que tiene antigüedad, pero que no ha sido llamado por Dios y no tiene una preparación. Por tal motivo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo aquel que desea obispado debe ser una persona que no sea neófito, ignorante de las Escrituras, sino que sea alguien que es apto para enseñar, capacitado para enseñar la palabra de Dios, que esté instruido, nutrido en la palabra, comprometido con la verdad, que tenga una conducta de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Según de Timoteo capítulo 2, verso 15, Pablo le recalca algo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse
y que usa, que traza bien la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ese es el compromiso para todo ministro, como lo fue para Timoteo. Una persona comprometido con la palabra de Dios, que sea fiel a la exposición bíblica, que trace, que corte, que interprete rectamente la palabra de verdad, que no tenga añadiduras, que no se le disminuya, sino que tal como está escrito, el ministro tenga la capacidad de interpretar y hacerlo saber al pueblo. El ministerio pastoral demanda un arduo trabajo, pasión, dedicación, tiempo invertido, sobre todo mucha diligencia, cuidado, atención, eficiencia y cumplimiento a su llamado. El ministro debe interpretar correctamente las Sagradas Escrituras y no dar su propia opinión ni hacer su propio comentario, mucho menos hablar de sueños o ideas que se le vienen a la mente. Nada de eso está por encima de las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios necesita lo que está escrito, lo que ya Dios ha hablado, lo que ya Dios ha puesto en las Sagradas Escrituras. Por tal motivo, el ministro debe estar comprometido con las Sagradas Escrituras, para que de esa manera sea Dios el que le está hablando a cada congregación. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dando a entender que el tiempo de su ministerio había llegado, pero que él, como mentor, como apóstol, se presentaría ante Dios aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse y como alguien que había trazado correctamente la palabra de Dios. Pero eso mismo que el apóstol Pablo había experimentado en su ministerio es lo mismo que deseaba para su discípulo Timoteo, que él también pudiera decir alguna vez: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y que no tenga ningún motivo de qué avergonzarse de haber tergiversado la palabra de Dios, de haberla alterado, disminuido, sino que todo lo contrario, que tenga la confianza de haber trazado correctamente la palabra de Dios, con mucha diligencia. El apóstol Pablo, como un buen mentor, influyó en la vida del joven ministro Timoteo, para que se pudiera presentar delante de Dios aprobado, que todo el tiempo que estaba sirviendo el ministerio como obrero fuera una experiencia adquirida para el momento en que él tomaría el cargo, pudiera realmente hacer valer ese llamado y presentarse a Dios aprobado. Para esto, el apóstol Pablo le da una serie de consejos a Timoteo para que lo siga al pie de la letra, para que tenga un ministerio exitoso. Primeramente le dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primeramente le da a entender que se mantenga ocupado, pero no en lo secular, sino en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Todo ministro debe de invertir tiempo de calidad en la lectura, exhortación y tiempo de calidad en la enseñanza. Estudio, investigación, debe de escudriñar, se debe de preparar, conocer y indagar todo lo que está escrito para que el pueblo realmente pueda adquirir una palabra sana venida de los labios del ministro y no estar esperando nuevas revelaciones, sino que todo lo contrario, debe profundizarse en el estudio con mucha diligencia. Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero para esto Dios lo ha llamado, para que se prepare, para que pueda transmitir la palabra de Dios. Dios mismo ha puesto su confianza en toda persona que ha sido llamada, para que sea un portador de su palabra. Así que primeramente Timoteo se tiene que mantener ocupado, lectura, exhortación y enseñanza. Otro consejo que le dan es 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tiene que tener cuidado
Y ya no solamente de los de afuera, ya no solamente de los apóstatas, de los falsos maestros, sino también de él mismo. Todos sabemos que cuando el conocimiento llega a una persona, cuando esa persona no tiene humildad, puede llegar a echar a perder a un ministro, a envanecerlo, a que se sienta soberbio, altivo. Un conocimiento sin humildad tiende a envanecer a todo tipo de personas. Y muchas personas se vuelven sabias en su propia opinión. Y profesando ser sabios se vuelven necios. Por tal motivo el apóstol le dice, ten cuidado de ti mismo. Que toda la experiencia que has vivido y se está transmitiendo no sea motivo para que tú tropieces. Ten cuidado de ti mismo y debes de guardar la doctrina. Todo conocimiento adquirido debe ser utilizado para aprovechamiento propio y para aprovechamiento de toda la congregación de Dios. Otro punto en 2 Timoteo 1:13 es retener. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El consejo es que retenga. Primeramente se mantiene ocupado en la lectura. Después tiene cuidado de sí mismo. Y enseguida retiene todo lo que ha aprendido. Y retener significa aferrarse, sujetar y conservar las sanas palabras. Toda buena instrucción que Timoteo había adquirido del apóstol Pablo tenía que ser retenida, no tenía que ser manipulada y ninguna palabra de hombre tenía que salir de su boca, sino la palabra de Dios. Y todo consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo era para que retuviera la sana palabra que había recibido. Timoteo tenía que conservar la pureza de la palabra, que realmente como estaba escrito, lo pudiera transmitir a una congregación. Según de Timoteo capítulo 3, verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Otro punto es seguir con la misma base doctrinal con la que fue capacitado, instruido. De esa manera el ministro continúa siguiendo los pasos de su mentor, los pasos de Cristo. Una vez que el ministro o el discípulo retiene lo que le ha enseñado, ahora debe seguir en la misma dirección, siguiendo los mismos pasos, continuando con la misma doctrina. Así como su mentor va a presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, igualmente él va en su misma dirección, confiando en que él también se presentará delante de Dios como un obrero aprobado. Pero para eso tiene que seguir la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, longanimidad, amor y paciencia. Una vez que sigue también debe de persistir, según de Timoteo 3:14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo tenía la confianza de que él había sido un buen ministro, un buen mentor, y que todo lo que él había enseñado a Timoteo era lo correcto. Y todo aquello que había persuadido, convencido a Timoteo, ahora él lo tenía que llevar a cabo, tenía que persistir en ello. El apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Era la confianza que él tenía de que él era fiel a la exposición bíblica y es el mismo consejo que estaba transmitiendo a sus discípulos, en este caso a Timoteo. El ministro primeramente debe estar persuadido de quién ha aprendido, de su maestro, de su mentor, de algún ministro. Y cuando la persona está convencido, persiste en eso, continúa en esa misma dirección. Para eso también el discípulo debe ser monitoreado por su mentor, para que siga en esa misma línea y que no tome una dirección incorrecta o que no se haga sabio en su propia opinión. Para ser un buen ministro hay que ser primeramente un buen discípulo. Y para ser un fiel expositor debemos de respetar las Sagradas Escrituras. Presentarse
aprobado delante de Dios debe ser la meta de todo ministro. Debemos entender que no son los números, ni es la fama del ministro, ni la cantidad de programas que realice una congregación, tampoco la elocuencia del predicador, ni la antigüedad que tenga al frente de una congregación. Nada de eso determina que un ministro se presente aprobado delante de Dios, sino que es la fidelidad a las Sagradas Escrituras, que se mantenga fiel, siguiendo todo tipo de instrucción que ha recibido conforme a las Sagradas Escrituras. Se mantuvo ocupado en la lectura, tuvo cuidado de sí mismo, retuvo las sanas palabras, siguió la buena doctrina y persistió también en ello, porque sabía de quién había aprendido. Todo discípulo que realmente ha sido llamado por Dios y que sabe que su llamado es genuino, debe estar comprometido con la verdad, debe de reconocer a sus mentores, aquellos que lo han ido instruyendo paso a paso, desde lo básico, lo elemental, hasta que él alcance una madurez y esté al frente de una congregación o pueda realmente estar llevando el mensaje detrás de un púlpito o aconsejando a una congregación. Para eso tiene que amar la obra de Dios, tiene que amar a Dios, tiene que sujetarse a sus mentores, estar bajo autoridad. Debe entender que él en algún momento va a apacentar y pastorear a la grey de Dios. Pero sobre todo tiene que estar consciente de que tiene que darle la honra a Dios y que se tiene que presentar ante Dios como un obrero aprobado, como alguien que hizo las cosas correctamente, alguien que se esforzó, alguien que dedicó un tiempo de calidad, que se esmeró realmente en el ministerio, que amó a la congregación, que no vio el ministerio como una carga, que no se quejó de él, sino que realmente hubo una pasión por transmitir el consejo de Dios, que se apasionó con las Sagradas Escrituras, que tuvo tiempo invertido en la oración y al estar escudriñando, pudo encontrar al Dios del universo, al Dios de la Biblia, y de esa manera darlo a conocer a una congregación. No se trata solamente de estar enfrente de una congregación o delegar una responsabilidad a cualquier persona porque nos cae bien o porque supuestamente hizo mérito. Tiene que tener un llamado primeramente, pero toda persona que tiene un llamado, ya dentro de él hay algo que lo lleva a estar sujeto, a estar bajo autoridad y a querer hacer las cosas de la mejor manera, tal como los Dios manda. Solamente de esa manera podrá tener la confianza que cuando se presente a Dios va a estar aprobado y no reprobado y no avergonzado, sino todo lo contrario, como una persona a la cual se le depositó todo un rebaño a su cargo y él lo cuidó de la mejor manera para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo consejo que el apóstol Pablo le dio al joven Timoteo nos ayuda a nosotros como ministros, les ayuda a la congregación para que entendamos cuáles son los pasos que debemos de seguir en cuanto a la lectura, en cuanto a la formación, en cuanto a todo lo que es un compromiso muy serio y honesto con el ministerio. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga. Presentémonos delante de Dios aprobados, hagámonos de la mejor manera.